Muy buenas tardes a todas y todos. Es un agrado poder tenerlos presentes en nuestro primer evento del proyecto CLAR 2030, un proyecto liderado por académicas chilenas y argentinas y que es financiado por ACSIT, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, y que es liderado por la Universidad de Concepción con la participación de la Universidad Católica de Córdoba, Flaxo Argentina, la NEPE, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y la Universidad Siglo XXI. En esta ocasión vamos a abordar el tema internacionalización de los actores subestatales, experiencias comparadas, y tenemos excelentes panelistas. El doctor Noé Cornago, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, SCAI, director del Máster en Cooperación Internacional Descentralizada. Muy buenas tardes, Noé. Muy buenas tardes. También Paulina Castillo, máster en Estudios Internacionales y jefa de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales de la región de Coquimbo. Muy buenas tardes, Paulina. Buenas tardes. Y el doctor Federico Trebuch, profesor de la Universidad Siglo XXI y miembro del Comité Ejecutivo de REPIT Argentina. Muy buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Paz, y saludos a todas y todos. Muchas gracias. Y ahora dejo con ustedes a mi colega Florencia Rubiolo, quien va a moderar el evento. Bueno, buenas tardes. Gracias, Paz, por la presentación y por la presentación del proyecto. Gracias a Paulina, a Noé y a Federico por acompañarnos y por aceptar con tanto entusiasmo y generosidad nuestra invitación de hoy. Les cuento un poco la dinámica de cómo se va a desarrollar para los que están mirándonos del otro lado, a quienes también agradecemos el acompañamiento, por supuesto. Vamos a hacer dos preguntas que vamos a invitar a los panelistas a responder, que van a tener un tiempo de presentación de las respuestas. Después va a haber un espacio después de las dos preguntas, un espacio para un debate entre los panelistas en el caso de que surja, y vamos a abrir también el espacio a preguntas del público. Aproximadamente durará 1 hora y media el evento, ¿sí? Intentaremos acotarnos a estos tiempos también porque este es el primer seminario de varios, así que queremos tenerlos de nuevo en algún momento. Mi primera pregunta, que es para los tres, tiene que ver con desafíos y tensiones. Conversando incluso en un seminario que estuvimos hace poco, o como consecuencia un seminario que estuvimos hace poco en la Universidad de Bolonia, que compartimos incluso acá con Noé ahí la presentación, y conversando también con Federico en algunos diálogos sobre el tema, surgió la pregunta de cuáles son los desafíos y las tensiones que pueden existir entre las acciones y la gestión de la internacionalización de actores subnacionales y los enfoques teóricos actuales que hay sobre estos procesos. Pero además, para tener en cuenta la gestión en los territorios, preguntarles también dentro de este tema cuáles creen que son los desafíos de sus regiones, en la gestión diaria en particular. No les pedimos que contesten toda la pregunta, sino que tomen aquello que les parece más interesante. Vamos a seguir el siguiente orden, que es lo que me olvidé de decir. Vamos a ir en el orden de la presentación del flyer. Noé primero, Paulina segunda, Federico tercero. Pues muchas gracias, Paz, y muchas gracias, Florencia, por esta amable introducción, ¿no?, a esta videoconferencia en la que me es muy grato participar. Creo que las preguntas que nos ha formulado Florencia pues, son de gran utilidad para lanzar una discusión que nos permita hacer balance. En mi caso, pues estoy más próximo, ¿no?, a lo que es la experiencia europea, pero las ideas que quiero transmitiros yo las tengo también presentes en términos de cómo pues, esta realidad en América Latina y en Europa, aunque no es del todo, por así decirlo, comparable, porque hay elementos característicos, ¿no?, de cada región, pero sí creo que de algún modo
pues es una realidad que a ambos lados del Atlántico, digamos, pues se inspira, se alimenta y además hay una dimensión, ¿no?, en la que ambos, ciudades y regiones, ¿no?, de ambos lados, pues establecen también una relación entre sí. La primera pregunta yo querría distinguir desde la perspectiva europea, pues cómo esto fue tomando forma y fue desarrollando una elaboración doctrinal. Por un lado, el Consejo de Europa, que en realidad fue pionero en esta materia, anterior a la integración europea propiamente dicha, ¿no?, de las comunidades europeas y de la Unión Europea. Y en un primer momento, cuando esto empezó a emerger, pues emergió básicamente partiendo primero de un importante documento que fue la Carta Europea de la Autonomía Local, que estaba pensada sobre todo para las autoridades locales, no tanto para las regionales, pero que después se ha interpretado de una manera un poco extensiva en el sentido de que al no haber una Carta Europea de la Autonomía Regional, digamos, pues esa Carta Europea de la Autonomía Local inicialmente fue la que dio, digamos, fundamento jurídico y que estableció pues un ámbito para que las ciudades, las autoridades locales pudieran desarrollar diferentes formas de actividad internacional o de internacionalización. El Consejo de Europa después avanzó, dio un paso muy, muy importante, que yo creo que, por ejemplo, en América Latina todavía nunca se ha dado con la profundidad jurídica que fue este caso, que fue el Convenio de Madrid de la cooperación transfronteriza, que estableció todo un cauce jurídico en el que los estados consentían que las autoridades locales y regionales, en este caso, pudieran establecer relaciones que tuvieran un contenido propiamente jurídico. Y tenía implicaciones también en relación pues, a cuestiones que se fueron suscitando, no solo en materia de cooperación, sino, por ejemplo, se fueron, sobre la base de esas experiencias, viendo la necesidad de desarrollar instrumentos un poco más ambiciosos, ¿no?, como fueron, por ejemplo, pues el Convenio Europeo de la Cooperación Interregional, que tardó mucho tiempo en prosperar, que nunca prosperó del todo, pero que es el que ha dado forma no ya a las formas de internacionalización de las ciudades, sino también de las regiones, ¿no?, a través de la cooperación transfronteriza, en virtud del Convenio de Madrid, y la cooperación interregional. Y a la vez, como seguramente sabréis, pues casi todos vosotros, en particular, por supuesto, nuestros colegas, fue muy importante también la creación de una Cámara de representación de los poderes locales y regionales dentro de la Unión, del Consejo de Europa, quiero decir, perdón. Lo curioso es que este avance, ¿no?, en el ámbito europeo vinculado al Consejo de Europa tampoco tuvo grandes desarrollos conceptuales o teóricos. Sin embargo, si tomamos la Unión Europea, desde el primer momento, en las comunidades europeas, sí que existió una interrogación de corte doctrinal, de corte de proyecto político, pero también de marco teórico de análisis, que seguramente recordaréis como la famosa Europa de las regiones, ¿no? Esa noción es la que quería encauzar una interpretación, podemos decir, amplia, amigable, ¿no?, a la perspectiva de que las ciudades y las regiones pudieran tener una participación activa en el proceso de construcción europea. Conoció en su momento pues un empujón muy importante, ¿no?, cuando a partir del Tratado de Maastricht se establecen pues la posible participación en los ámbitos de su competencia y en colaboración con el gobierno de los estados en los consejos, ¿no?, de ministros de la Unión Europea. Se crea un poco a imitación del Congreso de los Poderes Locales y Regionales en el Consejo de Europa, se crea el Comité de las Regiones, donde agrupa también a ciudades y regiones. Se invita a las autoridades locales y regionales a que participen directamente en la gestión de los fondos estructurales europeos, que son el gran elemento dinamizador de la acción internacional de los gobiernos locales y regionales en Europa. Y, finalmente, eso llevó a una reconceptualización conceptual y teórica. Para discutir los límites de esto y su alcance surgió la noción de subsidiariedad, que no era nueva, pero que se aplica por primera vez a esta problemática en particular, la internacionalización de ciudades y regiones. Pero lo que quiero subrayar es que esta conceptualización de la Europa de las regiones, muy vinculada a un pensamiento federalista, después se vio desplazada. Es bien interesante ver cómo se vio desplazada por un enfoque, podemos decir, más de análisis de políticas, más tecnocrático, que es el enfoque de la gobernanza multinivel, donde, por así decirlo, parecería que se avanza mucho porque se acepta ya que la Unión Europea es un gran sistema político complejo multinivel, pero que a la vez, al describirlo como multinivel, pues digamos que en cierto modo, podemos decir, lo despolitiza, ¿no?, porque lo plantea como un desafío de gestión en diferentes niveles, como si fuera un sistema complejo, y quizás le priva un poco del contenido político que tenía inicialmente la noción de la Europa de las regiones, ¿no? Lo curioso, y es donde acabo ya este repaso, es que en los últimos, yo diría que desde la crisis financiera, ¿no?, del 2008 al 2011-12,
y ahora, por supuesto, con la pandemia, ha sido tal el impacto que lo que tenemos sobre la mesa es que esas viejas nociones que quisieron dar marco teórico, ¿no?, interpretativo, e inspirar, ¿no?, las políticas de las ciudades y las regiones en materia de internacionalización, pues se han visto en cierto modo en crisis, ¿no? Hoy en día el discurso sobre Europa y las regiones pues ya prácticamente ha quedado obsoleto, la cuestión de la subsidiariedad también, la gobernanza multinivel empieza a tener ya sus descontentos en un contexto en el que en Europa están surgiendo tensiones también entre estados, en los confines de Europa, en las relaciones de vecindad. La agenda de las ciudades y de las regiones pues ha ido evolucionando mucho también. A los viejos temas se unen otros, pues los referidos, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, pero también a la gestión de las migraciones, cada vez más complejas en el ámbito europeo, la relación con los países del contorno, ¿no?, de la Unión Europea. Y curiosamente, pues lo que parece que sí que resiste el paso del tiempo, pues son concepciones que tendrían menos contenido, por así decirlo, en principio doctrinal y más descriptivo, ¿no? Pues, por ejemplo, naturalmente la idea de la cooperación transfronteriza pues no pierde actualidad, ¿no? Al revés, está en un momento ahora de un nuevo interés sobre la cooperación transfronteriza en Europa, dentro de la Unión Europea y más allá de la Unión Europea. La idea de la internacionalización de las ciudades y las regiones parece que encaja bien también en un contexto en el que las perspectivas de un avance sustancial, ¿no?, en materia de reconocimiento del hecho local y regional en la Unión Europea parecen estancadas, y esto produce también como una movilización más competitiva, yo diría, entre ciudades y regiones, un poco más parecida también a la que hay pues fuera de Europa, ¿no?, y en América Latina también. Pero quizás el elemento, y con esto acabo ya, es que tanto para el Consejo de Europa como para la Unión Europea existía un diseño claro, como una especie de gran diseño de que había que hacer un espacio en las ciudades y las regiones. El Consejo de Europa optó por la vía del reconocimiento formal, ¿no?, a través de estos instrumentos jurídicos que he dicho, ¿no?, la Carta Europea de Autonomía Local y los convenios, ¿no?, de cooperación transfronteriza y de cooperación interregional. La Unión Europea también avanzó muchísimo en muchos aspectos, pero hoy en día no se ve ese impulso. Y desde ese punto de vista yo creo que pensando Europa ahora y pensando América, lo curioso es que la situación que en Europa en los años 80, 90 parecía inspirar también, ¿no?, la movilización de las ciudades y las regiones en América Latina, cuando existía una expectativa de reconocimiento institucional, como vino a ser de una manera, en fin, no tan profunda, ¿no?, pero lo fue, ¿no?, Mercociudades, o el establecimiento de mecanismos financieros, ¿no?, que incentivaran estructuralmente la articulación de relaciones y de los territorios, ¿no?, a través de las fronteras, ¿no?, pues en el caso de la Cooperación Andina de Fomento y de otros proyectos que ha habido también. Pero, sin embargo, hoy en día, en ausencia de ese impulso en Europa, yo lo que diría es que la situación pues no va a impedir que surjan modelos, ¿no?, de acción local y regional a ambos lados del Atlántico, pero lo que veo es que va a ser difícil que existan los sistemas de incentivos que existían antes, ¿no? La perspectiva, por ejemplo, de lo que en su momento fueron los programas de colaboración con Europa, ¿no?, de Europa y América Latina, la cooperación internacional descentralizada, todo eso yo creo que ha disminuido mucho. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estamos también en un momento en el que la propia noción de paradiplomacia, tan controvertida como resulta, pues sin embargo quizás pueda encajar mejor en la descripción de unas realidades que a veces son cooperativas, otras veces son competitivas, que a veces tienen un contenido propiamente funcional y otras veces en el caso europeo es inequívoco, ¿no?, pues con Escocia, con Cataluña, con el País Vasco, con Córcega y con otras regiones, pero que en América es una cuestión que no se le presta tanta atención, pero que sí ha sido importante, por ejemplo, en la vertebración de lo que es esta problemática, por ejemplo, pues en Bolivia, ¿no?, donde sí que había una preocupación de orden territorial, ¿no? En definitiva, yo creo que se han ido enseñando diferentes modelos y los que parece que ya parecerían ya haberse quedado en el pasado, pues yo diría que son ese enfoque federalista, ¿no?, en el sentido más integral de la expresión, ¿no?, y el enfoque también este tecnocrático que decía de la gobernanza multinivel, y nos vemos ahora, en definitiva, en términos de una perspectiva más centrada en la práctica, en las prácticas que realmente desarrollan entre sí las ciudades y las regiones. Ahora hay un nuevo multilateralismo que yo creo que se está revitalizando. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar estos temas, las asociaciones internacionales de ciudades y de regiones tenían muy bajo perfil. Yo creo que han adquirido perfil, particularmente los gobiernos locales, de una manera muy poderosa. Y yo creo que van por ahí los grandes debates ahora. Pero yo creo que
la Europa de las regiones y la gobernanza multinivel, por así decirlo, parecería que se nos quedan atrás. Y vemos un ámbito menos integrado y en el que el gobierno local y regional tiene que movilizarse y no queda claro que haya una estructura, un gran diseño que cuente con ellos. Gracias, Noé. Muy interesantes los disparadores teóricos que planteas para levantar después en preguntas, ¿no? Paulina. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí, bueno, buenas tardes, Florencia, Paz, Noé, Federico y a todos quienes están escuchando esta conversación tan interesante. Respecto de las preguntas que plantea Paz, me voy a referir a lo que es el gobierno regional propiamente tal y de nuestro accionar. En ese sentido, señalar de que en cuanto a los desafíos entre las acciones y la gestión de la internacionalización de actores subnacionales, en lo que respecta al gobierno regional propiamente tal, uno de nuestros desafíos dice relación con el plan regional de gobierno de nuestra gobernadora electa, Cris Naranjo. Nosotros este año por primera vez tenemos gobernadores que son electos por la ciudadanía. Antes contábamos con intendentes regionales que eran designados por el presidente de la República. Hoy en día los intendentes ya no existen. Se creó una nueva figura que también es representación del presidente, que se llama delegado presidencial regional, que es designado. Sin embargo, la gobernadora es electa y asumió en julio de este año. Y en ese sentido, el desafío dice relación con que todo lo que realicemos ahora esté en sintonía con ese plan regional. Nuestra gobernadora es ecologista y es permaculturista. Entonces, todos los enfoques que se vienen y que tenemos que empezar a construir dicen relación con el desarrollo sustentable y el cambio climático. Otro de los desafíos que tenemos como gobierno regional también tiene que ver con un instrumento de planificación importante para nosotros, como es la Estrategia Regional de Desarrollo. La estrategia nuestra venció el año pasado. Teníamos que haberla actualizado, sin embargo, producto de la pandemia por COVID, ese proceso se retrasó y tuvimos que prolongar el periodo de la estrategia que teníamos, ya que la nueva estrategia no se podía desarrollar porque no podíamos realizar la participación ciudadana como corresponde. Entonces es un proceso que viene ahora de actualización y donde esperamos que las acciones internacionales, la paradiplomacia, la cooperación descentralizada, obviamente estén reflejados también en esta estrategia. Y también que podamos contar con una política regional de internacionalización. Como les señalé recién, el cambio climático es un tema importante dentro de los lineamientos que se vienen y de los desafíos que se vienen para nuestra región. Nuestra gobernadora ha declarado a esta región en situación de emergencia climática y medioambiental porque estamos viviendo una catástrofe de proporciones relacionadas con los efectos del cambio climático, tanto a nivel de lo que es escasez hídrica como las repercusiones de ello. Dentro de los desafíos también señalar que está el proceso constituyente chileno. Esperamos que los convencionales constituyentes incluyan en nuestra nueva constitución la internacionalización de las regiones. En cuanto a las tensiones que preguntaba Paz recién respecto de entre las acciones y la gestión internacional de los actores subnacionales, señalar de que, como les explicaba recién, en la región hay dos autoridades. La máxima autoridad regional es electa, es la gobernadora regional, pero también contamos con un delegado del presidente. Y lamentablemente las nuevas normativas y el proceso de descentralización que estamos viviendo, la ley hay temas que no contempla cuál es el rol del gobierno regional
respecto del delegado presidencial para ciertas materias. Por lo tanto, actualmente para lo que es el tema internacional, por ejemplo, algunos temas fronterizos, bueno, y otros temas en realidad, básicamente tenemos que tener una coordinación entre el gobierno regional y la delegación presidencial que está más bien dada por temas de voluntades de las máximas autoridades para realizar las coordinaciones que en función de lo que esté normado, regulado, porque hay cosas que no existen en realidad, entonces nos hemos tenido que ir poniendo de acuerdo en el camino. Y en cuanto a desafíos de la región de Coquimbo, hay varios en realidad. Necesitamos fortalecer institucionalmente a los actores regionales que son nuestras contrapartes en materia internacional a través de capacitaciones, de profesionalizar el trabajo que realizamos. Lamentablemente, tanto los URAI en Chile como los colegas que son nuestras contrapartes en materia internacional de servicios o de los municipios, no siempre son los mismos, los cambian cada cierto tiempo. Yo he tenido la suerte de tener continuidad ya hace varios años, pero ese es un tema que tenemos que estar siempre como gobierno regional fidelizando, capacitando a nuestras contrapartes para poder realizar acciones conjuntas y conozcan de qué se trata lo que es la internacionalización de nuestra región y la cooperación descentralizada. Lo mismo el trabajo con gobernanzas de acuerdo a cuál es la acción que estamos desarrollando en materia internacional, de fidelizarla, de trabajarla, de reunirnos y de realizar acciones conjuntas dependiendo de cuál es la agenda que se viene. También hay un tema que nuestra gobernadora nos ha solicitado que tengamos presente y que hemos estado bastante débil en años anteriores y que tiene que ver con los procesos de participación ciudadana. Sinceramente hablando, desde el quehacer internacional nosotros no realizábamos mucho participación ciudadana, así que va a ser un tema nuevo para el departamento en el cual trabajo. También lo que respecta a la coordinación y en el trabajo en equipo, está dentro de los desafíos regionales, dado que en esta nueva estructura o el proceso de descentralización que estamos viviendo, tenemos nuevas divisiones y hemos tenido traspasos de competencia como gobierno. Entonces, ahora es importante que cada nueva división y más las antiguas que existían del gobierno regional podamos tener coordinación y trabajo en equipo respecto de el accionar internacional que realizamos como gobierno regional, más que como una división o un departamento en particular, y también en coordinación con las universidades, con los municipios, con los gremios empresariales y con la ciudadanía. En cuanto a seguimiento y monitoreo de las acciones comprometidas en convenios de cooperación y hermanamiento, también es uno de nuestros desafíos, porque es un tema que tenemos que desarrollar. Antes lo realizábamos, ahora necesariamente lo tenemos que retomar. Como les señalé recién, abordar los principios rectores y los lineamientos del Plan Regional de Gobierno de nuestra nueva gobernadora, y elaborar por parte del departamento nuestro plan de acción o nuestra agenda, hacia dónde vamos ahora en función de estos principios rectores del plan. No dejar de lado lo que es para nosotros muy importante como es la cooperación transfronteriza. Desde el año 2018 que no tenemos un comité de integración, primero producto de que no llegamos a acuerdo en fecha porque habían elecciones en ese año en Argentina, luego vino el estallido social en Chile y posteriormente la pandemia, lo que fue retrasando la posibilidad de que nos podamos reunir con nuestros vecinos y amigos, que es la provincia de San Juan. La cooperación transfronteriza
o las acciones que desarrollamos a través del Comité de Integración es lo que ocupa la mayor parte de nuestra agenda internacional, así que es muy importante también retomarla. Otro tema que también que es desafío nuestro es lo que tiene que ver con la localización y el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sustentable, la paradiplomacia en temas ambientales, la cooperación descentralizada y los ámbitos del COVID-19 y la cooperación descentralizada sur-sur. Eso en cuanto a las preguntas que hizo Paz inicialmente. Gracias. Gracias, Paulina. Federico. Está silenciado, Fede. ¿Ahí? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Flor, muchas gracias, Paz. También aprovecho y saludo, bueno, a Paulina y a Noé, compañeros del panel. La verdad que es un privilegio y un gusto enorme poder compartir algunas reflexiones, respecto a lo que comentabas, Flor, de las preguntas que habías hecho. No salió en la presentación, pero yo quiero decir desde dónde voy a hablar. Recién, Noé, que tiene una trayectoria de perfil más académico, y Paulina, que de un perfil mucho más vinculado a la gestión. Bueno, a mí me ha tocado participar desde los dos lados, ¿no? Me ha tocado, digamos, estar en el campo académico, ¿no? Y también llevar adelante actividad internacional en el gobierno de la provincia de Córdoba, donde he sido por unos cuantos años, ¿no? He estado a cargo de lo que es el área de investigación y proyectos. Ahora también me toca una serie de desafíos en Orufover. ¿A qué voy? A que voy a hacer un mix, ¿no? Voy a hacer una reflexión disciplinar por un lado, ¿no? Y después me voy a atender un poco más, ¿no? al estado de situación aquí en América Latina. ¿Qué es lo que veo yo, no? Que la acción internacional en sí misma, ¿no? Como práctica, es un fenómeno en el que convergen diversos campos de estudio, perspectivas teóricas, ¿no? No es algo que se pudiera definir como propio, ¿no? O exclusivo, ¿no? De las relaciones internacionales o de la ciencia política o de las ciencias económicas, ¿no? Sino que, en definitiva, ¿no? Es un fenómeno que ocurre en la globalización, ¿no? Y que diversas disciplinas se han dado la tarea o llegan, ¿no? a estudiar y abordarlo, ¿no? Por lo tanto, tiene una característica bastante particular, porque en sí mismo, ¿no? Como ámbito de acción, como disciplina, como un conjunto de técnicas que definen la acción internacional, me parece que tiene un techo, ¿no? Que los estudios que se dedican a eso, ¿no? Son de perfil más descriptivo. Ahora bien, cuando uno quiere, ¿no? Profundizar sobre las causas, sobre la naturaleza, sobre las vinculaciones con otras dimensiones de la vida social, de la vida pública y privada, bueno, ahí es necesario incorporar al estudio de la acción internacional, ¿no? Elementos de otras disciplinas. Entonces, en el campo disciplinar de la acción internacional, bueno, hay una conexión transdisciplinaria que es muy fuerte y que requiere, ¿no? Para llegar a una dimensión, a un conocimiento mucho más específico, mucho más profundo, ¿no? De construcciones conceptuales, ¿no? De construcciones teóricas y metodológicas que permitan, ¿no? Acceder a un conocimiento más pormenorizado, ¿no? Más específico, ¿no? Del fenómeno que estamos estudiando, ya sea en términos estructurales, ¿no? Como podemos analizarlo quizás desde el punto de vista del proceso, de la historia, del análisis de las dinámicas de la globalización, o de manera mucho más específica y coyuntural, ¿no? En el caso de la toma de decisiones, el porqué de determinada acción, el perfil específico de una estrategia de inserción internacional o de internacionalización. Particularmente, ¿no? Y este es el caso que yo utilizo, ¿no? Yo soy profesor de Economía Política Internacional, entonces muchas veces me valgo, ¿no? Y sobre todo para analizar algunas cuestiones vinculadas a mi campo de estudio, que tiene que ver con la provincia de Córdoba, que tiene que ver con la región centro, el corredor bioceánico central, bueno, y generalmente en América Latina, ¿no? Me valgo algunas herramientas de la economía
política para analizar la configuración de intereses, las preferencias, ¿no? La arquitectura del mesoentorno, que es muy contingente al territorio y que muchas veces son esos aspectos los que definen, ¿no? La naturaleza específica, ¿no? O el contorno específico de esa proyección internacional. ¿Qué es lo que yo veo, ¿no? En términos generales, que hay muchas oportunidades para profundizar el estudio de las relaciones internacionales a nivel subnacional o de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Sobre todo en esto, ¿no? En explicar de manera más asertiva el perfil de determinadas acciones, ¿no? Que hacen referencia, ¿no? al proceso de toma de decisión, ¿no? Que se puedan definir, delinear cuál es el patrón de vinculación internacional, local o regional, como lo comentó Noé hace un ratito, fronterizo, costero o mediterráneo, ¿no? Como es el caso de la provincia de Córdoba. Eso me parece que todavía, digamos, hay mucha tela para cortar. El tema de nuevos temas, ¿no? Vinculados a las migraciones, ¿no? al crimen transnacional, son todos temas internacionales o globales, mejor dicho, ¿no? Que afectan al territorio y que de algún modo ponen a los gobiernos, ¿no? en situación de acción y que involucra, ¿no? al macro proceso, si se quiere, ¿no? de tomar decisiones en un contexto globalizado. Ahora bien, lo llevo, ¿no? al plano un poco de la gestión, ¿no? Y a cómo lo matizamos o el contraste que tiene con el ámbito de la gestión. Yo hablo por lo que conozco, ¿no? Digamos, aquí en América Latina principalmente, hay para mí un diferencial muy grande, ¿no? entre los avances académicos y los estudios y los papers que uno lee, ¿no? Con algunos aspectos de la gestión, sobre todo, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad por ahí de recorrer algunos pasillos, ¿no? Y conocer esas historias mínimas que terminan dando forma a las políticas públicas. Yo lo que observo es que a veces uno analiza papers que supuestamente son explicativos, ¿no? de un caso de estudio específico y parece que fuesen muy superficiales, como que las herramientas teóricas que tenemos, ¿no? para analizar terminan dando, ¿no? un resultado más superficial, ¿no? de lo que realmente ocurrió, ¿no? de esa historia mínima, ¿no? que a veces son procedimientos mucho más rudimentarios, ¿no? de lo que uno piensa, ¿no? y que en definitiva dan cuenta quizás de un proceso que no es muy coherente, ¿no? y que muchas veces está sujeto a arbitrariedades personales, ¿no? incluso, bueno, que me parece que son interesantes de analizar como fenómeno y que el campo de estudio, ¿no? de la acción internacional puede dar cuenta de eso. Dos problemas veo en términos generales, ¿no? respecto a la evolución de la teoría o a la evolución, digamos, de la disciplina académica vinculada a los asuntos internacionales, así como un todo. Una es que no ha tenido mayor impacto, ¿no? aquí en América Latina sobre los tomadores de decisión, ¿no? en cuanto a lograr dimensionar, ¿no? que tomen dimensión de cuál es el rol del territorio, ¿no? de su nivel de toma de decisión en el contexto de globalización vigente, ¿no? Y esto lo apunto principalmente, ¿no? hacia el perfil regional más que el local, en donde el perfil de político territorial tiene determinadas características que eventualmente un perfil de político a nivel local no la tiene, ¿no? Mucho más asociado a lo que es la configuración territorial de la política, ¿no? con un perfil menos técnico, ¿no? y más avanzado sobre la estructuración del aparato político. Y eso me parece que es importante y sobre todo se nota a nivel regional en la articulación que hay entre las regiones de América Latina, que es escasa,
¿no? Que es más bien escasa. Si bien está Psicosur, si bien estuvo Lagi anteriormente, ¿no? Si bien, bueno, hay algunos desarrollos interesantes en términos de redes, bueno, como lo comentó Noé Cornago, la interacción, ¿no? No se da de manera frecuente, ¿no? Si no es en esos espacios, lo cual también habla por ahí del bajo nivel de conexión que tienen en sí mismos los gobiernos. Y el otro punto que me parece importante respecto a la academia, y creo que es un debe enorme, es el tema de la formación, ¿no? De la formación de cuadros que sepan diseñar, que sepan gestionar, que sepan ejecutar proyectos, ¿no? De internacionalización, porque sinceramente, ¿no? A mí me ha tocado ser emprendedor, me ha tocado también emplear, ¿no? En el tercer sector, ¿no? O dentro, digamos, de mis funciones públicas a estudiantes, sobre todo del campo que vengo yo, de las relaciones internacionales, para avanzar sobre algunas actividades puntuales. Y se tarda demasiado tiempo en formar, porque la verdad, desde la carrera, ¿no? O desde las carreras que más o menos deberían entender en estas cuestiones, no brindan herramientas, ¿no? Para poder solucionar problemas de esto. Y hay una parte de la formación del ámbito académico que tiene que ver exactamente, ¿no? Con la formación de profesionales y que tengan esa caja de herramientas para resolver determinadas problemáticas. Finalizo con esto, ¿no? Creo que también estamos en un proceso de cambios globales vertiginosos, ¿no? En el borde de un cambio de paradigma tecnoproductivo vinculado a las tecnologías 4.0, ¿no? Y toda la disrupción que ello implica en la economía, en los modelos de desarrollo, ¿no? En las preferencias, ¿no? De todos los actores. Y que, nada, la reflexión es que mientras existan cambios, esto es una actividad que es inherentemente dinámica, ¿no? A la tecnología y a los cambios, ¿no? En la sociedad mundial, siempre va a haber nuevos desafíos, ¿no? Por estudiar, por analizar, por supuesto, ¿no? En línea con que hay nuevas formas de internacionalizarse, ¿no? Nuevas formas de actuar en la globalización, que me parece un concepto un poco más pertinente. Gracias, Federico. Bueno, tengo una segunda pregunta que es la que les habíamos planteado también de antemano en términos generales, y después hay muchas preguntas del público, así que yo voy a hacer esta pregunta, hacemos la segunda ronda y después vamos a leerles algunas de las preguntas del público. Una de ellas, un par de ellas están vinculadas a esto que les voy a plantear, que era si existían o creen ustedes que existen articulaciones, tensiones o ambas entre las necesidades y la gestión internacional de los actores subnacionales frente a la agenda de los organismos regionales y multilaterales que promueven la acción internacional subnacional. Bueno, en este sentido, Noé ya nos adelantó algo respecto del devenir de estas articulaciones y de este impulso quizás en agotamiento. También, y vinculado a algo que mencionó recién Federico y que mencionó Paulina, es en un caso concreto respecto de esta articulación o tensión que puede existir entre organismo y la gestión específica del actor subnacional. ¿Cuál es el caso del Psicosur? Estas preguntas vinculadas muy a la gestión desde una visión estructural y las necesidades o intereses de los actores específicos. Hacemos el mismo orden, Noé, Paulina y Federico. Muchas gracias, Florencia. Pues respecto a esta cuestión de las tensiones, yo sí creo que hay importantes tensiones. Hay elementos, por supuesto, que se desarrollan de manera cooperativa y sin mayores controversias. Por ejemplo, pues lo que es el esquema de cooperación transfronterizo, ¿no? Que existe dentro de la Unión Europea y en las relaciones de vecindad, sobre todo dentro de la Unión Europea, pues funciona de una manera fluida, pero se diría que en cierto modo han quedado un poco estancadas. No se ve que se adopten iniciativas mucho más audaces, mucho más profundas que las que había hace 5 o 10 años o 15. Pero, sin embargo, lo que es las relaciones transfronterizas en los contornos de la Unión Europea, es decir, con los estados de fuera de la Unión Europea,
sí que están conociendo unas tensiones en los últimos años, pues que hace tan solo 10 años, diría yo, pues eran relativamente inesperadas o insospechadas. Y se está creando una situación nueva en el sentido de que hay una percepción bastante extendida de las regiones que están en las fronteras donde hay más problemática, pues que se sienten un poco, pues por así decirlo, pues no objeto de la suficiente atención por parte de los gobiernos centrales, ¿no? Que por así decirlo, pues entienden, ¿no?, que hay una tensión en la frontera, pero esas dificultades de gestión en la frontera que en Europa se están dando ahora particularmente, ¿no?, en la Europa del Este y en esta crisis última, por ejemplo, es un caso extensible, ¿no?, el de Polonia con Bielorrusia, ¿no? Pues es un caso claro del tipo de perspectivas que se pensaba que no iban a ocurrir, pero que están ocurriendo, ¿no?, en la Unión Europea en este momento. O, por ejemplo, en la cuenca sur del Mediterráneo, ¿no?, todo lo que tiene que ver, pues, con aquellas regiones que están en el frente, ¿no?, digamos, de la recepción de inmigración irregular, pues que crea también importantes dificultades de gestión. Entonces, yo creo que eso sí está ocurriendo. Pero, sin embargo, también está habiendo nuevas movilizaciones en el sentido de que dentro de, como pasa, por supuesto, en América Latina, ¿no?, hay una cierta heterogeneidad, ¿no?, en los ordenamientos constitucionales, pero en general yo diría que en América Latina los sistemas políticos, en cuanto a sus esquemas de descentralización o sus esquemas de regionalización, pues son bastante homogéneos, cada uno de ellos, quiero decir, en el sentido de que no son estados que tengan modelos en general asimétricos de organización constitucional. Hay casos, ¿no?, en los que pueda existir alguna simetría, ¿no?, alguna singularidad, ¿no?, dentro del encaje constitucional dentro del Estado. En Europa la verdad es que hay una división muy clara entre aquellos estados que son sistemas de descentralización o federales absolutamente simétricos y otros, como por ejemplo pues el caso de España, ¿no?, que es asimétrico. Entonces, esto está produciendo también otro tipo de movilizaciones interesantes y se dan tanto a escala local como regional. En el sentido de que, por ejemplo, pues no sé, las asociaciones de municipios, ¿no?, que participan de asociaciones de municipios internacionales, pues hay algunas en las que algunas regiones o localidades o ciudades de alguna región no participan, ¿no?, de la correspondiente asociación nacional, ¿no?, y participa de otras como organización regional. O, por ejemplo, el caso de situaciones en las que, por ejemplo, ha ocurrido recientemente en España, ¿no?, que como resultado de las decisiones de cómo se van a distribuir los fondos europeos, ¿no?, en el contexto del rescate de la pandemia, que como sabréis, pues es un movilizado económico imponente, ¿no? Son casi 2 billones, pero no 2 billones al estilo de Estados Unidos, sino 2 billones al estilo de, como en España se utilizan, ¿no?, con 12 ceros de euros, ¿no? Entonces, en el reparto de esos fondos, que hay una parte muy importante que es para gobiernos locales y para gobiernos regionales, hay una cierta tensión en el sentido de que no han participado directamente en lo que es esas negociaciones, ¿no? Las cauces, por ejemplo, del Comité de las Regiones, donde están representadas ciudades y regiones, pues no han sido verdaderamente influyentes ni participan formalmente, aunque puedan pronunciarse, ¿no?, y han hecho sus propios informes. Pero a nivel de los estados se está produciendo reacciones. En el caso español, por ejemplo, pues se han unido recientemente, ¿no?, algunos presidentes de comunidades autónomas de diferente color de partido político, pero que les une, digamos, un cierto malestar con cómo, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco pues hubieran recibido un tratamiento un poco privilegiado, ¿no?, en el acceso a esos fondos. Claro, yo sé que esto es una realidad muy diferente en América Latina, pero en realidad la idea de que estos sistemas de incentivos, ¿no?, que reconocen, ¿no?, la instancia local, la instancia regional como un actor relevante, ¿no?, en la planificación, en todo el proceso de asignación de presupuesto y, por supuesto, en el proceso político, ¿no?, de cómo se decide sobre ello, está creando unas tensiones pues, que quizás corresponden también a un momento un poquito difícil dentro de la Unión Europea. En el caso de América Latina, pues creo que tengo menos competencia para pronunciarme, pero por lo que oigo a mis colegas, ¿no?, que son más conocedores de esta realidad, y entre ellos, naturalmente, lo que os oigo a vosotros y a nosotras, pues creo que no se ha abandonado la expectativa de que puedan surgir esquemas de gran diseño, que digo yo, es decir, si no vinculados necesariamente a la agenda de la integración, como lo estaban hace 15 o 20 años, ¿no?, claramente había un vínculo entre integración y descentralización, ¿no?, pero sí creo que en América Latina existe todavía, y me parece muy bien, creo que tiene que ser así, una voluntad, ¿no?, de establecer mecanismos estructurales que incentiven, no solo mediante la provisión de financiamiento
¿no? Como ya los hay, ¿no? Y que además se están fortaleciendo últimamente, sino también a través de cauces jurídicos e institucionales que faciliten, ¿no? Esta movilidad. Porque lo que veo es que no está del todo integrado en la realidad, digamos, de los estados, ¿no? En la región. Desde ese punto de vista me interesa mucho conocer ahora la opinión que nos puede ofrecer Paulina sobre el caso de Cicosur, porque creo que es un caso visto desde Europa, yo creo que es de lo más interesante, porque revela, ¿no? Una inquietud por la vertebración del territorio diferente, digamos, ¿no? En la medida en que enfatizaba, al menos en su primera etapa, ¿no? Pues toda la dimensión infraestructural, todo eso, que en el caso de la Unión Europea es diferente, porque ya está planificada desde Europa, ¿no? Desde Bruselas, ¿no? Todas las grandes redes de infraestructuras, ¿no? Las famosas redes europeas. Gracias. Gracias, Noé. Paulina. Ahí sí. Bueno, en relación a lo que dice, a la pregunta sobre articulaciones o tensiones, yo quisiera referirme a lo que es el excesivo centralismo que existe en nuestro país, a pesar de que estamos en un proceso de descentralización. El centralismo es bastante agobiante y eso genera problemas para la gestión internacional. Hemos estado acostumbrados por mucho tiempo que en general las acciones que se desarrollan son más bien desde el nivel central, pero con apoyo sectorial, o sea, con organismos desconcentrados del Estado, más que descentralizados, y como vienen pauteados desde la capital para todo Chile, cuentan con una baja conexión territorial, porque en el fondo ven todas las regiones de Chile como que si fuéramos iguales y no es así. O sea, yo estoy en el norte de Chile, donde es un territorio con unas características climáticas bien particulares respecto de lo que es el sur, que tienen a lo mejor más lluvia, otros sistemas productivos. Entonces, eso sin duda que genera tensiones, porque además el presupuesto también es centralizado. Ahí nosotros, o sea, nunca hemos participado de algún tipo de negociación. En el fondo, cuando estructuramos nuestro presupuesto en función de las directrices que emanan del nivel central, porque la hacienda es una sola, no tenemos a nivel regional, por así decirlo, un presupuesto descentralizado, no tenemos una descentralización para los temas de financiamiento, los temas fiscales. Otra cosa es de que, bueno, esto genera también problemas de articulación público-privada, porque como están varios temas definidos desde el nivel central, se va desaprovechando un poco la dinámica territorial. ¿Qué más? Bueno, en ese sentido, señalarle que igual nosotros, en lo que es cooperación internacional principalmente, tenemos una muy buena relación con la Agencia Chilena de Cooperación, con la ACCI. Ellos desde hace un tiempo atrás, hace varios años en realidad, iniciaron un programa de cooperación que involucra a regiones chilenas, municipios chilenos y argentinos, y gobiernos regionales, o sea, gobiernos provinciales y municipios argentinos, donde tienen financiamiento para que podamos postular a proyectos en temáticas que son abordadas al interior de los comités de integración. Y eso es muy bueno, obviamente lo tenemos que postular, elaborar, es un concurso, pero es bueno porque nos ayuda a fortalecer el trabajo, en este caso, entre la región de Coquimbo en Chile, la provincia de San Juan en Argentina. Nos permite poder ir
concretando la agenda de integración de los compromisos adoptados en acta del Comité de Integración, relevar buenas prácticas y, en fin, intercambiar información. Yo creo que ese es un programa bastante bueno que hay en Chile. En cuanto a lo que es, bueno, las articulaciones, igual con el Ministerio de Relaciones Exteriores hay articulación principalmente con la Dirección de Coordinación Regional para ciertos temas que tienen que ver principalmente con capacitaciones, y con la Dirección de Frontera y Límites del Estado para lo que tiene que ver con temas fronterizos y Comité de Integración. En relación a lo que es el Sicosur propiamente tal, o ahí, ¿qué es lo que nosotros hacemos en Sicosur? Bueno, para quienes no saben, la Sicosur, que es la zona de integración del centro-este de América del Sur, es una iniciativa de integración económica, comercial, cultural y de cooperación entre los gobiernos subnacionales de los cuales somos parte. Si no me falla la memoria, creo que somos 72 estados subnacionales que somos parte de Sicosur, que está integrado por provincias del norte de Argentina, del norte de Chile, algunos departamentos de Bolivia y de Paraguay. También está Brasil, Perú y Uruguay. Y en general, la verdad es que ahora con el tema de la pandemia y de que hay más conexión a través de la posibilidad de hacer reuniones como este tipo vía videoconferencia, nos ha permitido participar más. Nosotros antes, la gran limitante que teníamos para participar de las reuniones de Sicosur era precisamente el tema del presupuesto, porque normalmente nunca como gobierno regional tenemos mucho presupuesto para viáticos internacionales, entonces generalmente no viajamos y todo lo que desarrollamos como acción internacional es vía videoconferencia, intercambio de información, pero viajamos poco, entonces es difícil asistir a las reuniones de Sicosur, sobre todo cuando son en distintos territorios y en distintos países. En cambio ahora con este sistema de videoconferencia podemos estar mucho más conectados y participar más de todas las reuniones y de todas las comisiones. La verdad es que es bastante la información que compartimos, que nos apoyamos, que colaboramos entre nosotros, nos apoyamos muchísimo. Se han realizado algunos estudios y se comparten los estudios que se realizan para apoyar lo que es la conectividad de toda esta zona centro-este sudamericana a través de infraestructura de puertos, aeropuertos, caminos, en fin. Es bastante la información que se comparte. También con el tema de la pandemia, por ejemplo, tuvimos varias reuniones como para compartir información respecto de ciertos protocolos en temas de salud, de cuando se empezó a abrir el turismo, cuáles eran los protocolos que seguían los distintos territorios, temas de ciencia, innovación, agrícola, comercio, cultura, temas de educación. Y cuando alguien necesita un apoyo de la red Sicosur, siempre hay algún territorio amigo que nos da una mano para colaborar si es que tienen las competencias. Por ejemplo, en estos momentos, nosotros como gobierno regional nos encontramos desarrollando un seminario internacional sobre desarrollo sustentable y cambio climático que dura 3 días y comenzó hoy día y termina el viernes. Y uno de los expositores nos apoyó la Sicosur a ubicarlo. Entonces vamos a tener uno de nuestros días exponiendo a Jujuy gracias a la gestión que hizo la Secretaría pro Tempore de Sicosur. No sé, Sicosur en realidad es una muy buena iniciativa.
Hoy en día la presidencia está en Tucumán, Argentina, y cada comisión tiene un encargado distinto. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe está a cargo de la Comisión de Género y Diversidad. Misiones, creo, si no me falla la memoria, está a cargo de lo que es medio ambiente, cambio climático. Antofagasta, acá en Chile, alguna vez estuvo a cargo, creo que está a cargo todavía, de la parte de comercio. Nosotros como zona como zona norte, la macrozona norte de Chile, los encargados de relaciones internacionales, los URAI del norte de Chile, desde Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y nosotros que somos la región de Coquimbo, siempre que hay Cicosur nos ponemos de acuerdo, a veces nos reunimos, compartimos información. Antofagasta tiene un liderazgo en lo que es Cicosur y siempre nos está llamando para ver cómo vamos, si respondimos a alguna solicitud que nos hicieron de información, o si estamos atrasados en algo, o qué opinamos de cierta cosa. En general, yo diría que dentro de los URAI, los encargados de Relaciones Internacionales de Chile del Norte, gracias a la Cicosur también tenemos una muy buena relación. Eso en general a lo que es Cicosur. No sé si alguna otra cosa. Perfecto, Paulina. Seguimos con Federico y después vamos a retomar algunas preguntas del público. ¿Ahí? Bien. No, que me habían desactivado el audio porque había ruido acá en mi casa. Bien. Bueno, voy con la primera reflexión respecto a articulaciones o tensiones entre las necesidades de gestión internacional y la agenda de los organismos regionales y multilaterales. Una reflexión, me parece que el concepto de paradiplomacia, como normalmente por ahí se denomina, más allá de lo contencioso que puede ser, es un concepto que solo tiene sentido si tiene límites. Es decir, bueno, definir una técnica específica o un campo de aplicación específico que dice esto es para diplomacia. En términos generales, hoy yo creo que las posibilidades de vinculación transnacional que hoy tienen los gobiernos a nivel subnacional desbordan prácticamente todas las dimensiones, ¿no?, de la gestión. Entonces, me parece, digamos, que es imposible, ¿no?, que no haya una complementación de agenda, como también me parece que es imposible, ¿no?, que las agendas por ahí de los organismos internacionales y transnacionales cubran todas las dimensiones de la gestión local. Que muchas veces, ¿no?, esa internacionalización de la gestión local, o por lo menos, digamos, esto que es algo que yo he estado observando recientemente, ¿no?, no emergen, ¿no?, desde la propia área de relaciones internacionales, ¿no? En este sentido, hay áreas, ¿no?, que son naturalmente, ¿no?, o que están naturalmente vinculadas, ¿no?, a la internacionalización o al orden mundial y que en definitiva por ahí están alejadas de aquella tradicional representación institucional, ¿no?, que se les da a las secretarías, ¿no?, y a las oficinas de asuntos internacionales, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también un poco con el dinamismo con el que hablaba Noé, bueno, y con el que yo había cerrado también en la pregunta anterior, ¿no? El caso de Córdoba en este sentido me parece súper interesante, ¿no? Los otros días, Flor, bueno, vos estabas también en el Congreso de la SAP, ¿no?, donde exponía que si hay una dimensión muy globalizada de la gestión internacional, de la gestión de Córdoba, ¿no?, de la provincia de Córdoba, es la política vinculada al emprendedorismo y a la innovación, en donde tiene una actividad internacional muy intensa, ¿no?, muy activa, y que en definitiva no tiene una planificación paradiplomática, para ponerlo en estos términos, ¿no?, sino que es la naturaleza de la actividad, y así con un montón de acciones, ¿no? Por lo que me parece, digamos, que hay verdaderamente una agenda que baja, ¿no? Pero también hay un montón de otras actividades que responden a otros campos, ¿no?, y que son naturalmente globalizados o han adquirido, ¿no?, en función
de la tecnología, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia y los Zooms, ¿no? Y mayores posibilidades de crecimiento, de vinculación. Y ni hablar, ¿no? Si vienen nuevas tecnologías o se asientan nuevas tecnologías de telepresencia, ¿no? En donde esa vinculación se va a multiplicar. Entonces, me parece, digamos, que sí hay una agenda, ¿no? Y que impacta, y también me parece que hay un montón de cosas que desbordan de esas agendas, ¿no? Y que hacen también, ¿no? a la internacionalización o a la acción internacional. Ahora voy puntualmente, ¿no? con el tema de las agendas, y me parece, ¿no? que hay un perfil muy definido, ¿no? Ligado a los grandes desafíos globales que son recogidos por los ODS, ¿no? Por todo el sistema en general, ¿no? De organismos internacionales, de Naciones Unidas, ¿no? Y de redes también, y de burocracia transnacional, ¿no? De redes de ciudades, de redes de regiones. Yo veo, ¿no? Respecto a América Latina, ¿no? Que es una agenda en algún punto muy europeizada, ¿no? Y que en otros puntos también, ¿no? Está como respecto a desafíos de otras regiones como pueden ser, ¿no? Asia o África. Me parece que en esa línea de agenda, ¿no? América Latina, ¿no? Es como que le cuesta un poco encajar. Nosotros hace un par de meses tuvimos la oportunidad de realizar un estudio junto a Javier Sánchez Cano, ¿no? Quien, bueno, que es de la Generalitat de Cataluña, pero también es un colega ahí en Eurofogar, en donde hicimos un relevamiento, ¿no? A funcionarios de áreas de relaciones internacionales de toda América Latina. Tuvimos 111 respuestas, ¿no? de 67 estados subnacionales, que representan, digamos, a los estados que son federales o descentralizados, que tienen, ¿no? oficinas de relaciones internacionales en sus provincias, departamentos, prefecturas, etcétera, ¿no? Y lo que veíamos que las principales demandas, ¿no? Matizando un poco con esta agenda, digamos, un poco más europeizada de temas, ¿no? Son cuestiones que, como dijo Noé, no están resueltas todavía en América Latina. Tienen que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con el financiamiento, que tiene que ver cómo lidiar, ¿no? con la gobernanza de multinivel. Entonces, es una agenda de trabajo que quizás, ¿no? Es previa, ¿no? a cómo ha avanzado, ¿no? en la gobernanza global y la gobernanza transnacional en términos de desafíos globales. Quizás, ¿no? en parte tiene que ver con esto que hablamos anteriormente, ¿no? respecto a lo que es la articulación de las redes, ¿no? de regiones y de ciudades en América Latina, que, bueno, si bien hay experiencias satisfactorias, como es el caso de Cicosur, como es el caso de Mercociudades, pero también como es el caso de Atacalar, ¿no? y otras que anteriormente existieron, como la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, me parece que no han sabido también posicionar esos intereses, ¿no? en una discusión más global y más amplia, ¿no? Lo cual es un desafío que todavía queda pendiente. Y bueno, voy cerrando un poco, ¿no? Que hay características que están muy arraigadas, ¿no? al perfil territorial, ¿no? Por lo tanto, de ahí los intereses, ¿no? De ahí que van a emerger los intereses, ¿no? De acuerdo al tipo de liderazgo, ¿no? Y lo que implica realmente ser un gobierno intermedio en América Latina. No hubo una política eficiente de cohesión territorial, ¿no? Cuando los territorios, ¿no? a nivel regional son mucho más extensos que en Europa. O sea, la necesidad de una política de cohesión territorial como la existió en Europa, en América Latina nunca se pudo implementar, e incluso diría que hasta son pocos los intentos de implementación. Y después hay un componente que es interesante también analizarlo desde este punto de vista. América Latina tiene pocos encadenamientos productivos, tiene un nivel de comercio intraindustrial, ¿no? por debajo del 15%. Entonces estamos hablando que una integración productiva deficiente, ¿no? contribuye también, ¿no? a quizás disociar o un perfil de inserción internacional, ¿no? Que es más orientado hacia
hacia otras regiones. ¿Por qué digo esto? También porque es muy importante, ¿no? Así como Noé sostuvo en algún punto, ¿no?, que la articulación del sistema europeo contribuyó o motivó o fueron los incentivos para la internacionalización o para la actividad internacional de las regiones. Aquí en América Latina, los principales promotores de la internacionalización vienen del punto de vista de las empresas y del sector privado, y después, ¿no?, los gobiernos toman, ¿no?, a partir de la promoción de exportaciones y a partir de la promoción de inversiones. Entonces, en ese sentido, ¿no?, me parece que hay algo también interesante ahí para analizarlo. Otro punto para concluir tiene que ver con el financiamiento. Es un gran problema, ¿no?, de agenda el tema del financiamiento, ya sea estructural en términos de la descentralización, ¿no?, la coparticipación que reciben, ¿no?, el sistema de gobierno federal, descentralizado, etcétera, ¿no? Pero hace falta un financiamiento, ¿no?, en grandes obras, ¿no? Por ahí Paulina también me va a saber interpretar cuando hablamos del corredor bioceánico central. Estamos hablando, ¿no?, que la franja territorial que va desde el sur de Brasil, pasando por las provincias del centro de Argentina, ¿no?, y a las regiones del centro de Chile, tiene un Producto Bruto Geográfico de 240.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de un nivel de exportaciones de 60.000 millones de dólares, que es lo que exporta a Argentina en su totalidad prácticamente, ¿no? Entonces, y ahí faltan obras de infraestructura, faltan los pasos trasandinos, falta la articulación de los ferrocarriles, y probablemente los corredores más al norte tengan mucho más articulación, ¿no? Digo, por el paso de Jama, ¿no?, y por los corredores que están más arriba del corredor bioceánico, que el corredor bioceánico que representa, ¿no?, quizás el área de mayor valor agregado, ¿no?, y de mayores ventajas comparativas y competitivas, ¿no?, en el escenario sudamericano. Entonces, ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con la inversión gruesa, ¿no?, en materia de infraestructura. Y finalmente, ¿no?, el tema creo que es quizás la piedra angular de todo esto, y lo que estructura y vertebra muchos de estos proyectos, es la voluntad política, ¿no?, y el conocimiento, ¿no?, de esto que había mencionado anteriormente, ¿no?, de cuál es el rol que ocupa el territorio y, por lo tanto, ese gobierno intermedio en un formato de globalización vigente para identificar cuál es ese código, cuál es ese paradigma de inserción internacional que genere ventajas, ¿no?, y que en el sentido estratégico más básico soslaye amenazas. Entonces, yo no quiero ser pesimista, me parece que se ha hecho muchas cosas, ¿no? Yo estoy planteando quizás una visión más crítica, identificando algunos puntos que observo que pueden mejorar, pero sí creo que ha avanzado mucho. El tema de Psicosur es un caso muy interesante, ¿no? Hoy tuvimos justamente un seminario con Psicosur, ¿no?, al mediodía, respecto a regiones de integración regional, donde se compararon, ¿no?, experiencias europeas, como es el caso de Nueva Aquitania, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, ¿no?, de la Asociación de Regiones Fronterizas, y lo primero que yo observé fue el tema del financiamiento, ¿no?, y los montos disponibles, ¿no? Y nosotros acá en América Latina no hay un financiamiento autónomo de todas estas estructuras. Entonces, bueno, voy cortando porque se me hace un poco más largo, pero sí, me parece que hay lindos desafíos, ¿no?, por mejorar. Hay mucho por hacer y es pertinente que se haga, ¿no? No es antojadizo, sino que es pertinente que se haga. Creo que hay un perfil más cualitativo respecto a la profesionalización y un perfil más cuantitativo, ¿no?, respecto también a la cantidad de recursos, ¿no?, que hay para poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Federico. Ahora queríamos dar curso a las preguntas del público. Ya Paulina ha contestado varias de las preguntas, así que quería preguntar a Noé respecto a si califica la situación de Cataluña de protodiplomacia. Muchas gracias, Paz. Esta es una pregunta que decimos que es el cambio de tercio, que se dice en los toros, ¿no? De otra manera es una pregunta que me gusta, ¿no? Porque
comparto plenamente lo que ha dicho Federico, ¿no? En relación a que hay otras formas, ¿no?, de abordar esta realidad, por ejemplo, con el lenguaje de la economía política internacional, de las infraestructuras, pues que estas otras consideraciones, ¿no?, que evoca tu pregunta, pues parece que no tienen espacio, ¿no? Pero claro, sí lo tienen, sí tienen su importancia también, ¿no? Entonces, quizás una de las razones por las que yo llevo trabajando tantos años con la noción de paradiplomacia y protodiplomacia es porque me permite, de una manera muy sencilla, pues evocar, ¿no?, cuál es la dimensión política última de algunas formas de movilización internacional, de las ciudades o de las regiones, ¿no?, en particular. Y yo sí creo que en el caso catalán, que ha sido un ejemplo, en el sentido, valga la redundancia, ejemplar, ¿no?, de lo que era un modelo de acción exterior pues muy efectivo, muy capaz de movilizar sus recursos y de sacar un buen rendimiento de las estructuras de oportunidad institucional, de los cauces, ¿no?, para la movilización, para conducir las formas de la acción exterior de la región y también de los recursos. Pero creo que en los últimos años, francamente, no creo que sea ninguna cosa así controvertida que yo pueda decir, pues ostensiblemente, ¿no?, quienes gobiernan Cataluña o quien gobernaba Cataluña en su momento decidieron que querían dar un paso más adelante, ¿no? Es decir, una transición a lo que yo creo que en rigor se puede llamar protodiplomacia, donde, digamos, la movilización internacional empezó a reorientarse hacia una voluntad de posicionarse en un escenario previo a la adquisición, digamos, de la soberanía plena, ¿no?, como un Estado independiente. No cabe duda, porque eso es un hecho público, ¿no?, que se pronunció en esos términos, ¿no?, el gobierno catalán y el Parlamento catalán. Y creo que eso, pues, a la vez, pues ha tenido unos costos en términos de la proyección internacional de Cataluña. Yo creo que en este momento Cataluña está pagando, pues, un cierto precio por haber, en fin, tenido esa ambición, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejamos de estar en un mundo de estados y en general son muy resistentes, ¿no?, muy resistentes, digamos, a ese tipo de transición, ¿no? Y ya les costó aceptar estas formas de paradiplomacia que venimos discutiendo, que yo las definí en su momento en términos de los límites constitucionales, porque era una manera de, por definición, ¿no?, ya quedaba claro para mí que la paradiplomacia era constitucional, digamos, ¿no? Ahora, y los límites constitucionales en cada país son diferentes, pero lo fascinante, y esto es algo que también me interesa, ¿no?, en relación a lo que ha dicho Federico, es que incluso en contextos en los que hay un disomorfismo importante en cuanto al ordenamiento constitucional, incluso con asimetrías importantes entre regiones de un Estado y de otro, no dentro de un Estado, sino de un Estado y de otro, resulta que las prácticas, las instituciones y los discursos de la paradiplomacia se parecen mucho. Es decir, por ejemplo, las comunidades autónomas españolas tienen unos recursos institucionales muy importantes, ¿no? Tienen capacidad legislativa, tienen competencias plenas, tienen en general bastantes recursos, sobre todo si las comparamos, por ejemplo, con las francesas, ¿no? Pero eso no les impide colaborar. Y las redes europeas tienen este elemento, que por encima de las diferencias constitucionales de cada uno de los estados y por encima de la diversidad de situaciones socioeconómicas de cada región, que además les posiciona de una manera diferente dentro del diseño europeo, pero establece unos mecanismos que son comunes y las regiones adoptan unas prácticas, unas instituciones, unos discursos y unas técnicas, yo diría, comunes. El giro protodiplomático catalán y el escocés de otra manera, yo creo que eso lo ha sobresaltado un poco. No necesariamente diría que para mal, porque tampoco podemos partir necesariamente de una posición, no sé cómo llamarlo, conservadora, ¿no?, de defender a toda costa el status quo. Pero sí que ha producido una nueva resistencia en algunos estados que temen que precisamente este tipo de activismo pues pueda tener ese elemento, ¿no?, que pueda tener ese resultado. Me ha interesado mucho al comienzo de la intervención, creo que era de Paulina, la primera intervención, cuando ella ha mencionado este paso que ha dado Chile, ¿no?, de las elecciones, los gobernadores regionales por primera vez electos, ¿no? Fijaros hasta qué punto esto nos dice con toda rotundidad algo tan sencillo como esto. América Latina, cuando conoce, ¿no?, digamos como región, ¿no?, un proceso con sus dificultades, ¿no?, pero digamos de consolidación de la democracia, por muchas dificultades que en algunos de estos estados pueda tener, sería incuestionable, absolutamente impensable que se discutiera que los alcaldes pudieran ser electos o no, ¿no? Y sin embargo, en un país como Chile, que tampoco, digamos, está necesariamente en la cola, ¿no?, en las dimensiones de lo que es un ordenamiento constitucional democrático, sin embargo, hasta ahora no ha dado ese paso, ¿no?
Y claro, yo me atrevo a decir que no sé cuándo lo dará, pero lo acabará dando, cuando se elija una Cámara regional también por sufragio universal. Suena un poco atrevido en este momento, pero es la evolución natural de las cosas. Y desde ese punto de vista, esta diferencia, ¿no?, que surge, ¿no?, con tu pregunta, Paz, acerca del caso catalán, volviendo a América Latina, yo diría que este caso chileno, ¿no?, de los gobernadores electos, marca un hito muy importante. Por esa razón se ha tardado tanto en tomarlo, porque se es plenamente consciente que tiene unas implicaciones importantes, porque las elecciones a las regiones, ahora a los gobernadores, quiero decir, de las regiones, necesariamente van a adoptar un discurso político del territorio, de la región, porque si no, no tendría sentido, ¿no?, las elecciones. Entonces, eso marca un elemento muy interesante de cómo en realidad todo esto que estamos hablando tiene una dimensión económica, funcional, de comercio, de inversión, de modernización, de infraestructuras, pero tarde o temprano surge esa dimensión política. Y desde ese punto de vista yo vengo defendiendo desde hace muchos años, aunque debo decir que en América Latina en particular no me hacen mucho caso en esto, que yo creo que no tengo claro que podamos explicar y estudiar y practicar la internacionalización de las ciudades con los mismos criterios que la internacionalización de las regiones. Porque aunque ambas son expresiones del territorio, pero creo que la dimensión territorial de la región siempre supone de suyo una realidad que cuando se dinamiza crea una inquietud al Estado, digamos, ¿no?, una cierta inquietud acerca de qué implicaciones va a tener en términos territoriales, que las hemos visto en el pasado, ¿no?, en la historia de América Latina, porque también ha tenido sus precedentes en esta materia, ¿no?, sobre todo en el proceso de constitución, ¿no?, de los estados, ¿no?, tras las revoluciones, ¿no?, de la emancipación del Imperio Español, ¿no?, y portugués, pero que, por ejemplo, en Bolivia se vieron con mucha claridad, como lo decía antes, ¿no? Es decir, todo el proceso de descentralización y de intentar facilitar la internacionalización de los territorios de las regiones bolivianas, pues fue un proceso que acabó mostrando, ¿no?, que sobre él convergía una tensión muy importante, ¿no?, acerca del proyecto nacional de Bolivia, pues con la media luna, ¿no?, que se decía, ¿no?, que ya ha pasado esa cuestión de moda, digamos, ¿no?, pero que se vio que había una tensión, ¿no? Entonces, creo que no podemos perder de vista eso. Por eso quizás esta diferencia que yo hago, que no la hago yo, no es invento mío, por supuesto, como sabéis, pero sí que en cierto modo la rescaté cuando estaba olvidada, creo que es muy pertinente. Y yo me siento más cómodo teniéndola presente, bien entendido que son conceptos, tanto uno como otro, que solo aluden a un tipo ideal, ¿no? Es decir, la realidad siempre es más compleja, pero hay un momento en que esa transición sí que se ve, como se vio en la historia, ¿no?, en otros procesos que ha habido. Muchas gracias, Noé. Para terminar, una pregunta para Federico. ¿Qué tal es la experiencia de Córdoba con las Mercociudades? Preguntamos esto porque las dos principales ciudades de las regiones que están involucradas en este proyecto son Córdoba y Concepción, que participan en Mercociudades. Bueno, muchas gracias. Y no hay mejor pregunta para explicar, ¿no?, lo que acaba de decir Noé que esta. Yo no sé nada prácticamente en Mercociudades porque mi experiencia es con Córdoba provincia y no con Córdoba ciudad, en donde participa la ciudad de Córdoba, ¿no? Sé que es una de las ciudades fundadoras, ¿no?, que ha tenido la presidencia pro tempore, ¿no?, y que ha participado, digamos, de manera muy dinámica, ¿no?, en determinados periodos con algunos intervalos, ¿no?, pero no puedo profundizar mucho más allá, ¿no? Y con esto quiero apoyar justamente, ¿no?, la diferenciación que hace Noé respecto a la acción internacional de regiones y la acción internacional de gobiernos locales. Hay un perfil muy distinto porque simplemente las ciudades y las regiones ocupan competencias diferentes en los modelos de desarrollo también, ¿no? Entonces, por lo menos acá en Argentina, el perfil, ¿no?, de internacionalización que tienen las ciudades quizás está mucho más vinculado a la participación en red, ¿no?, a la cooperación descentralizada, a cuestiones que tienen que ver también con
lo migratorio, ¿no? Por el tema de la problemática también urbana, pero las competencias que tienen las provincias les permiten tener o ha evolucionado hacia una gestión mucho más asociada a la promoción de exportaciones, a la atracción de inversiones, a toda la dimensión más bien económica de la acción internacional, porque básicamente también tienen los recursos para hacer promoción industrial y promoción de exportaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una diferenciación bien clara que yo la apoyo, ¿no? Y también trato de contribuir a esa reflexión, pero bueno, lamento no tener más precisiones sobre Mercociudades. No te preocupes, muchas gracias. Flor. Bueno, yo voy a hacer una pregunta más, Federico, breve, tenemos 5 minutos nada más como para cerrar el tiempo, pero porque tiene mucho que ver con lo que planteabas recién, atado a lo que planteaba Noé antes, que justamente un poco refleja esto último, ¿no? La pregunta es, desde el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿se trabaja en la internacionalización de las ciudades, sea la capital o las ciudades intermedias? Bien, sí. Yo voy a hacer una aclaración, digamos, no puedo hablar de manera representativa por el gobierno de la provincia, porque ya no estoy cumpliendo funciones temporariamente ahí, pero sí puedo hablar, digamos, desde la experiencia. Sí, con la ciudad de Córdoba la articulación, digamos, es menor, ¿no? Quizás ha podido ser mucho más virtuosa, ¿no? Y mucho más densa, ¿no? Pero no se ha dado así, quizás también porque los puntos de convergencia respecto a las agendas son diferentes. Con respecto a lo que sería la internacionalización de las ciudades intermedias, ¿no? Y las ciudades medianas también, yo particularmente ahora estoy vivo en una ciudad mediana que se llama Río Tercero, ¿no? Que tiene 60.000 habitantes. Hay un apoyo a la internacionalización, ¿no? Pero es una actividad que está más vinculada al proceso de formación, ¿no? De funcionarios, al proceso de acercarles eventualmente, ¿no? Algunas oportunidades vinculadas a la cooperación descentralizada, a la cooperación internacional, pero y alguna colaboración en temas de gestión, ¿no? Pero es un proceso que se está desarrollando desde no hace mucho tiempo, ¿no? Diría hace 2 o 3 años nomás. Bueno, gracias. Bueno, con esto cerramos. Les queríamos agradecer, bueno, especialmente a Noé, a Paulina, a Federico por los planteos y también los disparadores tan interesantes que dejan para que nosotras retomemos en el proyecto de investigación que estamos trabajando, también para las personas que nos acompañaron, que seguramente van a después poder acceder también a este video que va a quedar en línea para que pueda ser material incluso de estudio en algunos casos. Agradecerles el tiempo, agradecerles la dedicación, la generosidad. Agradecerle a Paz, mi co-moderadora en este primer seminario del proyecto. Agradecer a todo el equipo que forma este proyecto de investigación, CLAR 2030, que es de investigación y articulación. Y queríamos mencionar, por supuesto, el agradecimiento a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ACCID, que es el ente que financia este proyecto de universidades regionales de Chile y Argentina, que en nuestro caso une a las regiones y provincias del Biobío y de Córdoba, ¿no? De alguna forma tratando de llevar esto que pensamos, reflexionamos, cuestionamos, teorizamos en los seminarios a esta práctica binacional que creemos puede fortalecer el vínculo en diferentes niveles, en diferentes dimensiones, y que quizás pueda ser replicado en otras experiencias entre otras regiones y provincias. Así que bueno, dicho esto, yo les agradezco mucho también personalmente a los tres y los dejamos a los asistentes y a ustedes comprometidos para acompañarnos en próximos eventos. A disposición también.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y enhorabuena Gracias. por el proyecto. Hasta luego, gracias. Un gusto estar Hasta con luego. vosotros. Un saludo a todos. Un honor.